A continuación, Conecta TV Radio Online presenta Diálogo Abierto. Diálogo Abierto. Un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia en Ecuador y el mundo. Bajo la dirección del licenciado Jorge Ñacato. Por Conecta TV Radio Online, martes y jueves a las 13 horas. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos y amigas oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online y este espacio alternativo, Diálogo Abierto. Es un gusto volver a encontrarnos en esta jornada correspondiente a martes, segundo día laborable en la presente semana. Estamos 11 de octubre de 2022, retornando de un feriado por el 9 de octubre, fecha de independencia de la ciudad de Guayaquil, y retomando actividades, obviamente, en el quehacer noticioso que por cierto nunca para las noticias en el Ecuador y el mundo. Siempre estamos pendientes de absolutamente todo. Amigos y amigas, qué gusto encontrarnos para el análisis, para los comentarios, para las entrevistas de temas coyunturales, y para el efecto ya queremos dar la más cordial bienvenida a esta hora a este estudio a Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores UNE, quien nos acompaña en estos minutos. ¿Cómo está, Isabel? Qué gusto, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a usted y a todas las personas que nos están escuchando. Siempre es un gusto estar en su medio de comunicación. La hemos invitado, Isabel, porque hay malestar en el sector del magisterio ecuatoriano, sobre todo cuando aparentemente se logró ya una victoria, cuando la Corte Constitucional le dio la razón al magisterio para la equiparación salarial dentro de las reformas de la LOEI, pero que ahora en reglamento se pretende hacer otra cosa. ¿Cómo está este tema? ¿La reglamentación puede suplir a una ley, Isabel? Bueno, nosotros como Unión Nacional de Educadores hemos rechazado contundentemente este borrador o propuesta de reglamento presentada por la señora ministra de Educación. Nosotros consideramos que es una contrarreforma porque a través de él pretenden eliminar algunos derechos, violentar derechos, no solamente de la Ley Orgánica de Educación, sino de la Carta Magna, y también sobre temas tratados internacionales, como es la recomendación que hiciera la Organización Internacional de Trabajo respecto a la situación laboral de los docentes. Esto es muy preocupante porque no solamente es el tema de la equiparación salarial, sino también ya en sí de la educación, el tema pedagógico. Nosotros, la equiparación salarial ha sido una lucha muy dura, las condiciones laborales son importantes, la transformación de la educación inicia en los docentes, en las docentes. Entonces, este tema para nosotros es muy importante, que no solamente significa una reforma a la ley, significa que hay 3 sentencias de la Corte Constitucional a nuestro favor, y el presidente de la República, el gobierno de Guillermo Lasso, en las 3 ocasiones ha querido, se ha opuesto a esta revalorización docente y ahora pretende hacerlo a través del reglamento. Pero como dije anteriormente, no solamente es el tema de la equiparación salarial. Pero el reglamento no puede estar por encima de una normativa legal, que en este caso es la ley de la LOEI. Bueno, eso lo sabemos de todas las personas, inclusive aquellas que no hemos cursado la carreras de derecho, de jurisprudencia. Eso lo sabemos, pero al parecer hay una ignorancia jurídica, o a la vez el querer cumplir a rajatabla los compromisos que tienen con el Fondo Monetario Pero Internacional. entonces ahí no hablamos de ignorar procesos legales, porque además, si estamos hablando del Ejecutivo, tiene asesoría legal inclusive en la misma Presidencia de la República, Isabel. Lo que apunta es que todo lo hacen de manera intencional para cubrir o tapar lo que perdieron en la Corte Constitucional, entendería. No solamente es el tema de lo que se ganó en la Corte Constitucional. En efecto, aquí lo que se pretende es no dar paso a lo que es la equiparación salarial, y se confunden términos o quieren confundir términos. Esto es una equiparación salarial. No estamos hablando de un aumento de sueldo, no estamos hablando del ingreso al magisterio, ni de un ascenso, ni de ninguna recategorización. Esto significa una reparación de derechos, es decir, el perjuicio
juicio que nos han hecho desde hace años atrás, cuando nosotros ya presentamos todos los requisitos, nos han evaluado. Aquí corresponde es que a todo el magisterio se le equipare con su nueva remuneración, que corresponde realmente a lo que el magisterio se merece y lo que estuvo pendiente desde hace años. Entonces aquí hay una confusión por parte de ciertas palabras, la semántica, le quieren confundir a la ciudadanía y en este caso quieren que el magisterio se trague esa rueda de molino. Con este juego de palabras, como usted dice, Isabel, ¿cuántos maestros quedarían fuera de esta equiparación salarial? Alrededor de 30,000 maestros quedarían fuera de la equiparación salarial y veamos cómo queda realmente el reglamento, porque estamos hablando inclusive de más docentes. Este reglamento lo que hace es no tomar en cuenta a aquellos maestros que están contratados nada más. No, en esta equiparación salarial no se les quiere tomar en cuenta a los docentes que han tenido sus títulos en tecnológicos. Sí. Cuando el CENESID reconoce a estos títulos como tercer nivel. Entonces, lo que el ministerio, sí, si bien es cierto, la ley desde aquí, desde el 28 de julio que se ratificó la Corte Constitucional, se publicó ya en el registro oficial, es necesario para ingresar al magisterio tener el título de licenciado en educación. Sin embargo, aquellos que ingresaron con títulos tecnológicos en educación, lo hicieron amparados en la normativa que regía desde el año 2011. Por lo tanto, al tratarse de una reparación de derechos, la ley no es retroactiva. Nosotros decimos que merecemos todos los docentes porque todos hemos cumplido en diferentes tiempos la normativa específica. Isabel, pero ahí el argumento del gobierno no es sólido en la medida que dieron un plazo prudente o pertinente para que los docentes se titulen en carreras afines a la educación. Bueno, estamos hablando de aquellos que ingresaron con título de tercer nivel no afín a la carrera educativa. Entonces ellos tenía la obligación, el Ministerio de Educación, de tener programas justamente para la profesionalización, pero no hizo nunca nada. Es decir, aquí hay una inacción, también un incumplimiento por parte del Ministerio de Educación. Por lo tanto, la responsabilidad es de los gobiernos de turno. No pueden pagar los platos rotos a aquellas personas que ingresaron. La ley los permitía. La ley lo permitía. Claro. Y sin embargo jamás se recibió una profesionalización. Las capacitaciones que hay en el Ministerio de Educación no son acordes a la necesidad inclusive que nosotros tenemos al momento. Por lo tanto, aquí hay una omisión, una responsabilidad por parte del Ministerio de Educación y no se les puede dejar fuera porque estamos hablando que se cumplió. En ese entonces estaba ese requisito y por lo tanto la equiparación viene de años atrás. No nos están entregando retroactivo. Con el retroactivo, cada persona, cada maestro está perdiendo entre $3,000 a $7,000. Pero el retroactivo también deberían percibir ustedes. Deberíamos percibir, pero en la ley no contempla la retroactividad. A eso me refiero. La ley no es retroactiva, de hecho. La ley no es retroactiva, pero nuestro sueldo sí debería ser. Y a pesar de que se nos omite, se nos sigue perjudicando, quieren perjudicarnos aún más cuando pretenden pedir requisitos para la equiparación salarial. ¿Qué tipo de requisitos, por ejemplo? Por ejemplo, el que tengan la licenciatura en educación. Ese es el requisito, que tengan el curso de inducción cuando no han convocado. ¿Y si no quedarían fuera? Si no quedarían fuera, y entonces esa es la trampa que quieren poner para seguirse ahorrando los recursos de educación. Quién sabe a dónde irán a parar. Es decir, que el grueso de maestros que quedarían fuera podrían ser más allá de los 30,000 que dice usted. Puede ser más allá de sí, nosotros estamos esperando este 28 de octubre que se vence el plazo. Esperamos que a esta fecha se cumpla y poder decir la cifra exacta de quienes no se han contemplado en la equiparación salarial. Pero la pregunta, Isabel, ahora es, ¿dónde queda la resolución, el dictamen de la Corte Constitucional? Bueno, la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales es muy clara, que es causal de
destitución a aquel funcionario que no cumple con una sentencia de la Corte Constitucional. Nosotros, junto a la movilización, vamos a iniciar la lucha jurídica también y exigimos a la Asamblea Nacional se pida cuentas, se fiscalice el actuar del Ministerio de Educación, porque no es justo que se perjudique no solamente al magisterio, se está perjudicando a los niños, la educación de los niños, porque aparte de no querer revalorizar una profesión docente, como dije, la transformación de la educación inicia con que la situación de los docentes sean las más favorables, pero existe también 20.000 partidas congeladas que no se han usado, es decir, el recurso está ahí, el dinero está ahí, están con presupuesto. ¿Y por qué no se utilizan? Y no se utilizan porque al gobierno le conviene tener más reservas en el Banco Central, le conviene pagar a tiempo la deuda y no invertir realmente en educación. Y para no ocuparlas, para no desdoblarlas, lo que hacen es rebajar las horas pedagógicas a los estudiantes. De 35 se les rebaja a 25. En los horarios de clase, los estudiantes tenían de lunes a viernes 5 horas de matemáticas, ahora tienen 3. Igual naturales, lenguas sociales, inglés. En educación física se les recorta 3 horas pedagógicas. Es decir, por no cumplir, por no desdoblar las partidas, por no reemplazar las partidas de aquellos maestros que ya se jubilaron, están perjudicando expresamente a nuestros hijos. Pero eso incide, Isabel, entiendo también en la obligatoriedad que tiene el gobierno nacional de incrementar anualmente un rubro considerable en educación, producto de el alcanzar un porcentaje en relación al Producto Interno Bruto. Bueno, aquí hay una maniobra por parte del gobierno y vemos que el presupuesto general del Estado ha sido ejecutado en un 49%, y eso es en todos los sectores. Hay una baja En el campo de la educación, apenas el 27% se ha utilizado en lo que es infraestructura ejecutado, apenas 135 millones de los 495 que estaba programado solo para infraestructura. En el caso de los docentes no ha desdoblado las partidas presupuestarias. Eso se está hablando de la optimización de la plantilla docente, que es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, justamente para que al fin del año el gobierno se ha propuesto rebajar, que el déficit sea solamente de 2.200.000, y en eso está perjudicando a nuestros niños, la educación, está perjudicando la salud, y entonces ahora no quieren revelar o no quieren entregar la proforma presupuestaria del año 2023, pero la ley es muy clara y usted lo acaba de decir. El presupuesto para educación es progresivo y reductible, dice. Es decir, no se puede reducir. Por eso son las reformas a la ley. Nosotros la hemos considerado una victoria, no solamente por el tema laboral, sino que el artículo 20 le obliga a cualquier gobierno de turno a ir incrementando ese porcentaje que nos dice nuestra Carta Magna, que en el artículo, en la transitoria 18ª, dice que cada año se debe incrementar el 0.5, y no lo han hecho ningún gobierno, pero con la reforma la ley le obliga a que sea del rubro más alto, sea del presupuestado, sea del ejecutado, o sea del devengado, el que más alto, dice, el rubro más alto. De ahí se debe tomar para entregar la proforma presupuestaria para el año 2023. Nosotros estamos vigilantes de aquello. No cabe entonces, Isabel, el argumento del Ejecutivo en torno al recurso ejecutado, que habla entonces ahora de el comprometido, dicen ellos, que con eso ya se alcanzan las metas. Bueno, eso puede hacerlo en cualquier otro sector, pero en el tema educativo la ley es clara. La ley es clara y dice que del que tenga mayor rubro, de ahí se tomará para realizar el cálculo para el próximo año.
tanto que en los otros sectores no es así, y esa es la preocupación, porque para el próximo año la proforma presupuestaria va a estar reducido, no va a haber recursos para los otros sectores. Para educación invitamos, convocamos a toda la ciudadanía, a ustedes los periodistas, a quienes apuntamos a que una educación de calidad nos va a permitir salir de la crisis educativa, también de la crisis económica, a esta gran cruzada en defensa de la educación pública y en la exigencia que se invierta lo que le corresponde a este año y en la proforma presupuestaria para el año 2023. ¿La UNE ya ha hecho un cálculo, por ejemplo, de cuánto debería incrementar el gobierno nacional para el 2023? Para el año que pasó tenía que haber invertido 4.400 millones de dólares y lo hizo apenas 3.400.000, es decir, sí le perjudicó a la educación. Nosotros aspiramos que para el próximo año sea los 4.800.000 que le corresponde aportarle, aplicarle al presupuesto general para educación. 4 millones que sin embargo no alcanzaría para mayor cosa. De todas maneras es insuficiente. Nosotros aspiramos que este gobierno cumpla de tal manera que en 5 años estemos ya con ese 6% del Producto Interno Bruto. Ahora, volviendo un poco a la LOEI, los docentes que estuvieron dentro de un proceso del tema que tiene que ver con la ejecución de las partidas presupuestarias, es decir, del proceso Quiero Ser Maestro, que ahora no existe, ¿estos cómo quedan? Bueno, en los procesos Quiero Ser Maestro, hasta el 7 se recuperó la elegibilidad. Esta elegibilidad ahora dura 6 años. Eso también es una conquista que nosotros la tenemos. Y para este año se ha convocado ya a un concurso de méritos y oposición. Y aquí otra vez el juego de palabras. La oposición, según el Ministerio de Educación, es desde que ellos realizan la clase demostrativa. Cuando la ley, y sabemos que la oposición inicia desde que se convoca al concurso y no ha dado reglas claras, no hay una normativa para este concurso que ya se ha convocado, no hay una normativa, por lo tanto pues no hay transparencia. Nosotros exigimos al Ministerio de Educación esa transparencia. ¿Pueden ser removidos entonces los elegibles? Los elegibles son parte ya del concurso, es decir, ellos tienen avanzado ya un proceso. Sin embargo, no se ha desdoblado las partidas y únicamente hacen una convocatoria para 7.000 partidas. Y hay inscritos alrededor de 70.000 docentes nuevos y hay una base de 24.000 que están en la calidad de elegibles. En síntesis, ¿cuánto es el déficit de docentes en el sistema educativo? Bueno, según la Universidad Nacional de Educación, hay un déficit de 70.000 docentes, es decir, a lo que está ahora la planta docente hay que aumentarle 70.000. ¿Cuántos es lo estamos que nos actualmente? Dice, y actualmente estamos 160.000. Y hay 10.000 que no han sido reemplazados, ¿no? Estábamos en 169.000 hasta hace año y medio y según informe del propio Ministerio de Educación, ahora están en 159.000 la planta del magisterio fiscal a nivel nacional. Pero si hay un déficit grande, entonces no se entiende por qué la política gubernamental en términos educativos, o ustedes tienen clara la película de que todo se orienta a beneficiar o a obedecer órdenes del FMI. Bueno, se orienta a eso porque el decreto presidencial 471 habla de la optimización de la plantilla docente y incluido, dice, educación y salud. Entonces apunta a esta política neoliberal del gobierno en pagar a tiempo esa deuda externa para que se beneficien, obviamente, ese pequeño grupo de empresarios que tienen en sus manos los papeles de la deuda externa. ¿Y cómo evitamos, Isabel, que se cumpla a rajatabla la propuesta del FMI? Bueno, nosotros desde la movilización, desde la Unión Nacional de Educadores, salimos a las movilizaciones
una nueva escuela que enseñe a los estudiantes, a los jóvenes a ser críticos, a tener un análisis, y para eso es necesario seguir invirtiendo en educación, pero en una educación de calidad, de tal manera que un pueblo educado es difícilmente de ser engañado. Eso no significa... el engaño, lo que usted dice. Ajá. O sea, nos dicen una cosa, nos entregan un caramelo y con eso ya es la extrema pobreza, la ansia de salir. A lo mejor que un Mesías venga y les rescate de la situación en que están, pero vemos que hemos votado, o el pueblo ha votado por los mismos de siempre, y tenemos los problemas de siempre. Por eso es necesario, pues, ver y divisar quién es la persona o quiénes son los que nos van a gobernar. Pero ¿cuál es el modelo educativo que funcionaría en nuestro país? Porque lo de Rafael Correa es a luces abiertas de que no funcionó, de que perjudicó más bien a la población estudiantil, lo propio con Moreno, lo propio con Lasso, ahora que se echó atrás el proceso de admisión también para las universidades. ¿Cuál sería el modelo óptimo de educación de calidad? Bueno, nosotros hemos planteado la nueva escuela, es basada en los principios de solidaridad, de que sean principios integrales, que no estén de manera transversal nada más, sino integrales. La solidaridad, el patriotismo, la libertad, de tal manera que la educación sea crítica, convierta a los hombres y mujeres críticos, una educación científica. ¿Por qué al pasado si estamos hablando de una educación para la emancipación, para la libertad? No podemos volver al pasado si venimos de una educación estandarizada, autoritaria, vertical, en donde un solo mando, y aquí no hubo la libertad de Pero cátedra. Eso en el gobierno de Correa, me refería a ir un poco más atrás, la educación que en otros tiempos era mejor que la que tenemos hoy, por ejemplo. Bueno, hay que ir avanzando, eso es lo que teníamos, pero sin embargo hay estudios, hay avances. Nosotros le apostamos justamente a esa libertad, a que los principios, los valores sean partes integrales de lo que es la educación, y no se puede ir con una educación en donde sea realizada desde el escritorio, sino que sea construida con los padres de familia, con los estudiantes, con los maestros, porque sabemos que todos los proyectos realizados desde el escritorio prácticamente tienden al fracaso, como es esta nueva malla curricular que ha sido impuesta, en donde se reducen los periodos pedagógicos de los estudiantes. Esto es muy grave. No se le asigna, por ejemplo, unas horas para lo que es el tema de la educación integral en sexualidad, en donde se hable de mecanismos de prevención de todo tipo de violencia. Eso se ha sacado, no hay la materia cívica, no hay la materia de ética, no se le ha incorporado. Entonces, ¿de qué cambio podemos hablar si estamos con lo mismo? El bachillerato general unificado es el mismo, lo único que cambia es la forma, es decir, en el título le van a poner mención en, pero no hay una articulación con lo que es la orientación vocacional, no se le toma en cuenta en el reglamento. Por eso es que nosotros rechazamos y hemos entregado nuestra propuesta pedagógica, la propuesta de la nueva escuela basada en justamente la pedagogía para la emancipación. Pero esa nueva escuela que plantean ustedes de poco o nada serviría si también no tenemos una infraestructura adecuada, que denuncias por ustedes mismos, estamos con una pésima infraestructura. Bueno, la educación tiene aspectos amplios, como es la infraestructura, como es los maestros, como es ya la pedagogía, los estudiantes, es decir, hay todos los campos, y todos los campos deben ser atendidos. Por supuesto que la infraestructura es indispensable, las condiciones laborales también de los maestros deben ser favorables, y obviamente el modelo pedagógico. ¿No ha colapsado la infraestructura en nuestro país? Bueno, el 56% de la infraestructura en lo que es el área sanitaria tiene deficiencia, tiene problemas. Vemos cómo
las edificaciones del Milenio en algunos lugares están cayendo, son 54 que se entregaron, de esas muchas están cayendo y en algunas no, al ser ubicadas en sectores apartados no están atendiendo al número de estudiantes para lo cual fue construida estas unidades del Milenio. Entonces sí hace falta atención en infraestructura y este gobierno ha acudido a asaltar los bolsillos de los padres de familia cuando se ha pedido cuotas y con él en nombre de apadrinar quiere endosar la responsabilidad que tiene del Estado a la empresa privada. La educación es una responsabilidad ineludible del Estado, por lo tanto nosotros rechazamos esas acciones de parte del gobierno y nosotros exigimos los tres: la infraestructura, las condiciones laborales y el modelo pedagógico. Ahora, lo único que nos sigue quedando es las calles a todos. A todos nos quedan las calles porque ante los oídos sordos nosotros hemos pedido ser recibidos. Estas reformas a la LOI nos ha costado movilizaciones, encadenamientos, desangrados, 2 huelgas de hambre, una de 32 días, la otra de 19 días. Encabecé la última huelga de hambre, inclusive al hacer la huelga de hambre es entregar la vida, pero sin embargo este gobierno trata y de todas maneras quiere salirse con la suya y no invertir. Por lo tanto, no nos queda más que las plazas y las calles, que es la única garantía para que nuestros derechos sean respetados. Pero la pregunta también es si las convocatorias a movilizaciones tienen el peso de antes que tenía la UNE. Parece ser que ahora el gran poder de convocatoria solamente lo tienen los movimientos indígenas, ¿o no es así? Bueno, el magisterio se ha movilizado. Recordemos que el año anterior estuvo en Quito más de 12,000 maestros y las movilizaciones que la hemos realizado la semana anterior van en creciendo. Todo el magisterio está pendiente de lo que pueda pasar y de la misma manera nosotros pedimos a los padres de familia también que salgamos a exigir, porque no es solamente el tema laboral. Aquí lo que preocupa es ya en lo pedagógico, ya en la educación mismo de los estudiantes que se está perjudicando. Perfecto, con eso me quedo, y un mensaje también de la UNE para el mundo entero, que están en pie de lucha en definitiva. Bueno, sí, el mundo entero está en pie de lucha. En Europa han salido ya los trabajadores a protestar y decimos aquí que el único camino que nos queda es la organización, la unidad y lucha. Es la única garantía para conquistar, reconquistar y que se respeten los derechos de todos y de todas. ¿Se trata de votar un presidente o no? Se trata de que cumpla, de hacerle cumplir. El presidente se ha de ir, el presidente se ha de desestabilizar cuando no le cumpla al pueblo ecuatoriano. Perfecto. Gracias, Isabel, por estar aquí. Buena tarde. Gracias a usted. Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores UNE, haciendo un análisis de la coyuntura educativa. Amigos y amigas, vamos a hacer una ligera pausa en esta parte del tiempo y retornamos con nuestro siguiente invitado. Exigimos que el gobierno y los empleadores paguen la deuda que mantienen con el IES, que nuestro seguro social sea despolitizado y administrado por sus propios dueños. Cárcel para los corruptos que perjudican nuestra institución. Medicina para las y los afiliados. El IES y BIES son de las y los afiliados, jubilados y campesinos, no de los gobiernos de turno. Firmes en la defensa del seguro social. Sedocut. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Ban Ecuador. Las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. Sedocut. Ha llegado el día de enfrentar a los que solo saben. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas,
Banco del Pacífico, Ban Ecuador. Las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. Sedocud. Ha llegado el día de enfrentar a los que solo saben robar. Usted sintoniza Diálogo Abierto por Conecta TV Radio Online. Continuar en esta sintonía a través de Conecta TV Radio Online y este espacio alternativo, Diálogo Abierto, para el análisis, para el comentario, para las entrevistas. Y ahora mismo recibimos ya en este estudio a nuestro siguiente invitado. Se trata de Edwin Bedoya. Él es vicepresidente de la Sedocud, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Mi estimado Edwin, gracias por estar en esta mesa de trabajo. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, estimado Henry, señor Ñacato. Un saludo a quienes nos escuchan por este medio. Un gusto haber estado aquí también. Le hemos invitado para hacer un análisis de distintos temas que es de preocupación de la colectividad en el país entero, y uno que tiene que ver con las fuentes de empleo, la generación de trabajo, porque estamos hablando de más de 5 millones de ecuatorianos que no tienen un trabajo adecuado, y estamos hablando ahora de mesas técnicas de diálogo precisamente para analizar este tema entre líderes del movimiento indígena y voceros gubernamentales representados por el ministro del Trabajo, el arquitecto Patricio Donoso. Quiero empezar por allí. ¿Cómo califican ustedes estos diálogos a los que permanentemente llama el gobierno y en esta oportunidad sienta a dirigentes indígenas con el régimen? ¿Cómo los miran ustedes? A ver, me parece que hay que dar un poco los antecedentes cuando nosotros, y partimos del hecho de cuando nosotros tuvimos la reunión con el presidente de la República. Y ahí se hablaron de varias mesas técnicas. Una era la del tema del Código del Trabajo, la otra el tema del Seguro Social, la otra era de corrupción. No logramos llegar más allá porque ya la conversación se hizo hasta muy tarde, pero la otra justamente la que no se pudo conversar es el tema del empleo. ¿Por qué digo no se pudo conversar? Porque hubiera sido interesante a ir a escuchar las propuestas que tenía tanto el presidente y las propuestas que nosotros le íbamos llevando en relación al tema de empleo. Pero Donoso decía, el ministro del Trabajo, que se reunía permanentemente con ustedes. Las reuniones permanentes que habla el ministro Donoso es para arreglar el tema de los conflictos laborales que él confunde con el tema incluso del mismo Código de Trabajo. Una cosa es reunirnos con el arquitecto, con el doctor Donoso, y otra cosa es reunirnos para hablar sobre los temas de empleo. Ahí nos reunimos para hablar los temas de conflictos, de las organizaciones, legalización de organizaciones, es decir, conflictos colectivos e individuales que hay, más no para tratar el tema del empleo en per se, y más no incluso para tratar el tema del Código de Trabajo. Cuando se instaura la mesa del Código de Trabajo, donde estaba presente, me parece, en principio el arquitecto Donoso, y después del que está ahora en la Dirección de Seguridad, el señor Ordóñez, no llegamos sino a 4 reuniones. ¿Por qué? Porque ahí hubo el primer desacuerdo cuando, después de hablar con el presidente de la República en que nos íbamos a dialogar sobre el tema del Código de Trabajo presentado por nosotros y que se debate como una sola ley, una sola normativa laboral. Cuando fuimos a la mesa, ellos trajeron otra propuesta, es decir, nuevamente insistían en proponer esta ley de oportunidades que ya fue rechazada por la Asamblea. ¿Nunca se discutió entonces la propuesta de ustedes? Se discutió, pero realmente ellos querían incluir también el tema de la ley de oportunidades. Y nosotros en ese entrampamiento, después de, como digo, de 4 reuniones, ya no continuamos porque veíamos que no hay avance. Ok, eso significa entonces que las mesas técnicas que apura el gobierno poco o nada dan resultado. Me parece que hay o hay una mala visión del gobierno en cuanto a los temas, o hay una estrategia del gobierno de que estos diálogos sirvan para demorar mientras él propone o busca salidas o alternativas. Nosotros hasta el momento, incluso en el diálogo con el sector indígena, con el sector de la CONAIE, vemos que no ha habido avances sustanciales. Y es más aún, hoy veía al ministro Donoso en un tuit, en una entrevista que le hacían,
donde reportaba que uno de los requerimientos del sector de la CONAIE son los 1.500 despidos del sector médico rural, y que decía que va a estudiar caso por caso, es decir, si nos ponemos a estudiar caso por caso de los 1.500 médicos, llegaremos a más allá del 2030, cuando ya hay sentencias incluso y juicios que se determinaban con la misma, acuérdense, con la misma ley humanitaria que permitía que los médicos tenían que estar ya en una instancia de contratados fijos por el gobierno. Eso decía la ley humanitaria, y el mismo gobierno hizo que la Corte Constitucional derogue el único artículo que valía la pena en la ley humanitaria. Entonces, este tipo de contradicciones nos da la medida de que no hay una seriedad en el gobierno para continuar con este tipo de diálogos con resultados, para mejorar y tener políticas de empleo, que no hay, porque las políticas de empleo se generan con un nuevo modelo económico, no con la reforma laboral. La reforma laboral lo que hace es normar los nuevos contratos existentes, modernizar la relación laboral entre empleadores y trabajadores, pero no genera per se un empleo. Entonces, es el modelo económico, la inversión, las bajas de tasas de interés por parte de la banca privada y pública, la que puede motivar a sostener los empleos de la pequeña y la mediana industria y a comprometer también nuevos emprendimientos con bajos intereses, que es uno de los aspectos que se quejan los empresarios. Erwin, entonces, en suma, lo que hace el Ejecutivo con estas mesas técnicas es dilatar en el tiempo los procesos y desactivar movilizaciones, en definitiva. ¿Cuántos empleos se han generado después de la pandemia? Hoy le escuchaba a uno de los economistas, el economista Yumi Banda, me parecía que uno de los canales de televisión decía 72,000 empleos se han generado. El gobierno dice 300,000. Pero ahí está, no lo decimos nosotros, lo dice el mismo INEC, los mismos economistas que han estudiado las estadísticas del INEC, son 72,000 empleos, pero estos 72 empleos no son nuevos empleos, son empleos recuperados de lo que se perdió en la pandemia. Entonces, hoy con la ley humanitaria nos dejaron todavía trabajadores, como usted decía, 5 millones de trabajadores en el desempleo, subempleo y condiciones precarias. Las condiciones precarias son esos 72,000 empleos generados, que incluso algunos de estos están con la ley humanitaria actualmente, es decir, que están ganando menos del básico y trabajando menos horas. Pero habrá que ver también si ese número que usted cita corresponden a la generación de empleos o son los aportantes al Seguro Social voluntarios, que por allí también están midiendo. Ya, el tema del Seguro Social, si usted ve las últimas estadísticas del Seguro Social, se han implementado, me parece que según decía, como 500 o 600 empleos, no más a nivel nacional. Y esos son voluntarios. Esos son empleos voluntarios y también empleos con dependencia, pero con el tema de la ley humanitaria. Si vemos estas estadísticas, entonces vemos que los 300,000 empleos deberían dar el resultado como 300,000 afiliados al Seguro Social, porque la ley determina que todo trabajador tiene que ser afiliado desde el primer día. Entonces, no aparecen esos 300,000 empleos en el Seguro Social, entonces no hay tal reactivación económica. Y se sigue insistiendo por parte del gobierno también en la generación de fuentes de empleo por horas. A ver, el gobierno y los empresarios, desde antes de la pandemia, con esta receta del Fondo Monetario Internacional, acordémonos que una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional, entre las que decían bajar el costo de las indemnizaciones, estaba el bajar los salarios y el tema de la precarización laboral. Entonces, esto del trabajo por hora es algo que ya lo vivimos en la época de Lucio Gutiérrez, y no es que ahí se generaron nuevos empleos. Acuérdense que ahí teníamos una tercerización que se llevaba a oficinas incluso en los garages. Acordémonos de la famosa Manpower, pues, cuánto les cobraba de interés a los trabajadores que les daba empleo. Pero sí generaba empleo, pero empleo no adecuado. Empleo no adecuado, pero nosotros estamos yendo a lo que significa el empleo adecuado, o lo que dice la OIT, trabajo decente, es decir, afiliados con relación por lo menos con relación de dependencia y con lo menos con el salario mínimo vital. Ese es el trabajo decente, pero no, se quiere llamar trabajo cualquier cosa que sea menos no afiliados, con menos del salario básico y con condiciones precarias, porque eso es lo que se está dando hasta el momento. Entonces, si usted va y pregunta y ve las estadísticas, nosotros todos los días vemos en el Ministerio del Trabajo, que nos toca hacer estas gestiones, vemos todos los días, por lo menos los sindicalizados tenemos este aspecto de la defensa por la organización, pero los que no son sindicalizados,
están miles de denuncias de trabajadores por el tema de ley humanitaria, por el tema que no les pagan las indemnizaciones, e incluso yendo a este famoso proyecto que tiene el ministerio de busca tu trabajo, el nuevo empleo. Y no existe empleo. Entonces, ese es el tema que nosotros tenemos que apuntalar a generar un nuevo modelo económico que fue propuesta de campaña del mismo señor Lazo. ¿Pero pasa por ley esto? Mire, aquí pasa por reformar un nuevo modelo económico, pasa por reformar leyes Eso tributarias. Le corresponde al Ejecutivo. Le corresponde al Nuevo modelo Ejecutivo económico. y al Legislativo también, porque acuérdese que el Ejecutivo manda a la Asamblea, claro, y aprueba la aprueba la Asamblea. Entonces la Asamblea también tiene que exhortar de alguna manera para que el modelo económico sea el adecuado para generar el empleo. Yo le decía, por ejemplo, uno de estos aspectos que nosotros mencionábamos, el FUD y la SEDOCUT, como mencionaba, es la reducción de las tasas de interés. Hoy hablábamos justamente de estos temas con las cámaras y decían, claro, nosotros no podemos sostener los empleos porque cada vez cuesta pagar, no solo a la banca pública, sino a la banca privada, exagerados intereses. ¿Qué más mencionaban? El tema de la tramitología, de la inseguridad tributaria, que las reglas del SRI cambian cada 6 meses. Entonces, eso privilegiaban antes de lo que denominaban los contratos. Entonces, no estaba en primer plano el tema de los contratos o de una reforma laboral, porque con esta reforma laboral, mal o bien, o mejor dicho, con este Código de Trabajo actual, mal o bien se ha estado laborando. Son dicen que tienen 300 años el Código de Trabajo, pero este es el código que tenemos y el que hemos venido aplicando y el que está funcionando. Tenemos tipos de contratos. Lo que nosotros tenemos un poco la visión de que algunos empresarios creen que con condiciones precarias se va a generar más empleo, y no es así. Ellos mismos van a fracasar porque no va a haber mayor competitividad con los otros países que tienen mano de obra calificada y bien pagada, y aquí quieren tener mano de obra bien mal pagada con mayores condiciones y perfiles ocupacionales. Pero Edwin, también hay que decir que los empresarios permanentemente están siendo beneficiados con incentivos, la misma ley humanitaria, y el compromiso siempre es esa muletilla de generar mayores fuentes de empleo, pero ellos siguen quejándose de que quieren más incentivos. ¿A dónde vamos a llegar entonces? Acuérdense que en el 2015 les perdonaron deudas de intereses, más de $1,000 millones. Preguntaríamos, ¿han pagado más de estos? ¿Cuánto se? ¿No? En el 2018 también se les da lo mismo. Lo mismo el gobierno. Y ahora con esta ley tributaria también lo mismo. Adicional, este gobierno les está reduciendo el pago del ISD, del impuesto de salida de divisas. Mire, en países asiáticos, cuando hay una crisis económica, yo leía en uno de los países asiáticos que tenían esta ventaja del ISD para sostener el tema financiero en el país, y que eso poco a poco iban disminuyendo cuando el país iba mejorando, iban disminuyendo un punto cada año que se iba mejorando. Pero acá no, al revés, estamos en peor crisis y les permiten salir. Ahí permite la fuga de divisas, pero también el ingreso de dinero mal habido o de lavado de dinero que se está dando aquí en nuestro país. También habría que presionar el cobro de los evasores de impuestos, que caen en el mismo sector empresarial, ciertos empresarios, por cierto, ¿no? Hay el tema de la evasión, lo que le digo es la fuga de capitales, pero también el tema de los paraísos fiscales. ¿Cuántos capitales denunciábamos nosotros que con la ley humanitaria se fugaron para formar estos famosos paraísos fiscales? ¿Cuántos capitales de una empresa, me acuerdo, cerca de Cayambe que desapareció, y esta empresa aparece que tiene capital en el extranjero? Entonces, este tema del ISD y esta facilidad que les dan a ciertos empresarios, no son a todos, a ciertos empresarios para sacar el dinero y ganar ilícitamente esos dineros y no invertirlos aquí en el país. Eso es el tema. Lo otro es que piden préstamos a la Corporación Financiera Nacional y ese mismo dinero, en vez de invertir, se van llevando fuera del país para poder ponerlo en paraísos fiscales. ¿Cuánto tienen ustedes en sus cálculos de evasión tributaria de los empresarios? Bueno, se hablaba de un estudio que hizo la CEPAL de más o menos 40,000 millones hasta la fecha, desde el año 2012. Hay un estudio de la CEPAL y que cada 10 millones de dólares cada año se evadía impuestos, mejor dicho, había salida de divisas. Entonces, la CEPAL calcula desde el 2012 hasta acá casi 40,000 millones Con eso solucionamos todos los problemas económicos. Me parece que con eso, si es que hubiera
voluntad política del gobierno y modelos, como digo, que permitan la creación de empleo e inversión y seguridad jurídica, yo aseguro que sí podríamos nosotros mejorar las condiciones aquí en el país. Ahora, si hablamos de las mesas de diálogo como distractores, entre comillas, lo mismo podríamos hablar en el caso del IES con el último decreto ejecutivo para reestructurar la integración del consejo directivo del instituto, que está presidido por un representante del gobierno nacional. ¿Cómo miran ustedes este aspecto? Bueno, nosotros hemos logrado, se decía hoy día, un día histórico, porque hemos hablado con las cámaras, hoy dimos una rueda de prensa en donde llegamos a un acuerdo con las cámaras. Primero, lo que habíamos pensado nosotros y ellos, rechazar a los vocales que están, desconocer a los vocales tanto del sector empleador como del sector trabajador, porque están ilícitamente nombrados, están ya más de 10 años, y que el cambio debía haberse hecho, como dice la ley, cada 4 años. En algo se ponen de acuerdo al final. Por fin, en estos, por lo menos en el tema del IES nos pusimos de acuerdo, y hay también una voluntad, veamos hasta qué punto, de dialogar sobre los otros temas. Pero me parece importante que en el tema del IES nos hayamos puesto de acuerdo, incluso en el tema de cómo ir enumerando los perfiles de las personas que van a hacer. ¿Y cuál debe ser el perfil? El perfil tiene que ser una persona honesta, de acuerdo a los requerimientos que están establecidos en la ley, y de acuerdo al reglamento también, y que el filtro tanto de la Superintendencia de Compañías sea el acogido y sea transparentado, sobre todo por parte del gobierno, de quienes vayan a ir a calificarse en este perfil. Pero lo más importante es que se dejó en advertencia que ningún funcionario del IES ni los exfuncionarios pueden ser representantes ni de los asegurados ni de los empleados. ¿Qué ganamos con eso? Con eso aseguramos que la mafia de la corrupción que puede estar inserta dentro de algunos funcionarios o dentro de malos funcionarios que están fuera del IES puedan nuevamente insertarse o de una vez, de alguna manera, descontrolarse. Pero el poder de la corrupción puede torcer a los nuevos funcionarios, eso no hay que descartarlo. Veamos, nosotros hemos analizado, fíjese que con el economista Ledesma es la única mesa, digamos, que de alguna manera funcionó. Cuando estuvimos ya a punto de hablar del tema médico y de la dirección médica, al otro día ya salió, le mandaron. El exministro del Trabajo. El exministro Francisco Cepeda, del director, el presidente directivo del IES. Entonces, economista Cepeda. logramos hablar con él y avanzamos. Pero cuando ya íbamos a pisar la PUS, ese momento lo echaron. Prácticamente lo echaron porque él mismo dijo, no tengo apoyo del gobierno. Lo echaron porque no tengo apoyo torció, político, en otras palabras. Así es. Entonces, y por eso le decía, ¿qué nos garantiza de que entren hombres o mujeres probos con hojas transparentes y que no se tuerzan en el camino? Porque la corrupción no está enquistada en quien entra, sino está enquistada ahí dentro del seguro. Pero el poder económico puede torcer voluntades. Por eso hay un acuerdo con quienes de alguna manera tienen el poder económico, que serían el sector empresarial, que están conscientes del tema, y por eso el compromiso de ir eliminando estos vicios de corrupción. Fíjese, nos decía el economista Cepeda, que hay cerca de 800 millones de dólares en fideicomisos, que nadie quiere hacerse cargo de esos fideicomisos, nadie quiere hacerse cargo de la dirección de fideicomisos. Nos dejó alertando incluso del fondo de pensiones, y ahí hay que hacer un estudio del actual director de pensiones que está desde la época de Correa, desde la época de González, y hay que ver por qué no le han podido sacar, qué compromisos, qué sabe este señor que es inmovible. O sea, yo no creo que no haya otra persona que pueda hacerse cargo, pues. Entonces a mí me parece que hay que ir eliminando estas cosas. No es solo el tema de la salida de los vocales, sino que estos vocales tienen que dar cuenta de lo que han hecho, y por eso nosotros hay que auditarles, hay que fiscalizarles, porque no puede ser que salgan campantes y que, según lo que nos decían ahora los empleadores, que incluso el mismo delegado supuesto de los empresarios decía que a él le faltan 2 años y que él no va a salir. Y además anuncian una demanda de inconstitucionalidad. Mire, esa es la cara dura y la sinvergüencería. Nosotros consideramos que no solo con nombrar los nuevos funcionarios, como lo que usted decía, es importante, sino tener una política clara, tanto entre empleadores y trabajadores, de lo que queremos que sea el Seguro Social, de lo que anhelamos del Seguro Social, de lo que sirva para lo que fue creado. ¿Y tiene que ser más amplia su composición? Nosotros consideramos que hay que reformar la ley para que se incluyan a los jubilados,
que no están, debería incluirse a los jubilados que no están, entonces debería darse. Pero ahí hay también que corregir varios errores que están dentro del Seguro Pero los Social. jubilados tienen voz y voto para elegir a un representante de los trabajadores, ¿o no? Sí, pero tienen uno solo y las centrales sindicales tienen 9, o quién sabe sean más. Y eso también tememos porque nosotros no queremos, y le hemos dicho, y le estamos diciendo al gobierno, y queremos una reunión con el presidente del directorio actual para ver cómo va a ser el proceso. Porque no puede ser que de la noche a la mañana aparezcan nuevas organizaciones, como lo que nos hizo Correa, pues. Correa hizo la CUT para fraccionarnos, y la CUT tiene todos los representantes en el Consejo Nacional del Trabajo. ¿Y ahora quién va a las aparecer? centrales sindicales no aparecen. Entonces, a nosotros mucho tememos, ojalá no sea cierto, que se estén legalizando organizaciones a última hora para hacerles participar y que el gobierno tenga un delegado escogido por el gobierno. Pero ¿saben lo mismo algo tomen ustedes? Nosotros, hay rumores, pero esperemos. Por eso es que necesitamos una reunión con el presidente del directorio para evitar este tipo de amarres y que no se esté viciando. El presidente dio un paso importante que es de la reforma al decreto, el decreto del reglamento, pero el segundo paso es transparentar lo que se va a hacer. Pero si ¿qué no se transparenta, si no se le mete la mano, entonces ahí sí el presidente tendrá que abocarse a lo que nosotros hemos dicho. Si está viciado el proceso, nosotros y los empleadores nos saldremos del proceso. Y eso lo hemos dicho hoy día. ¿Y qué significaría eso? ¿Dejarlo en el limbo? Claro, porque si es que no hay eso, tendríamos que ver las medidas legales que se puedan tomar, pero nosotros no nos vamos a prestar para este tipo de vicios que se puedan generar durante un proceso que nace de alguna manera con buena intención, pero tiene que aterrizar con esa buena intención. Hay que confiar en el presidente del directorio actual porque en principio se lo identificó como un evasor de la empresarial. Mire, nosotros hemos pedido, y ahí es lo que yo le decía a usted, que hay que ver los filtros. Es cierto, y como le digo, es una tarea del gobierno de quedar bien o quedar mal con el país, porque a ellos les corresponde. ¿Quién maneja la superintendencia de compañías? Es el gobierno. Entonces tendrán que ser los funcionarios de la superintendencia de compañías los que tendrán que responder. O responden con el gobierno o responden por un proceso transparente y que no sea viciado. Entonces, está en manos del presidente. El presidente determinará si sus funcionarios van a cumplir transparentemente, este proceso no fracasará. Pero si sus funcionarios no actúan con la transparencia adecuada, nos retiraremos del proceso y dejaremos denunciando este asunto. El nuevo directorio entonces tiene que entrar a depurar, a barrer toda la casa. Nos parece que el nuevo directorio, hemos dicho nosotros, más que la persona que vamos a nombrar, es el proceso que tiene que llevar adelante, recuperar al IES, primero. Segundo, empezar un proceso de gobernanza incluso que ya hemos tenido recomendaciones de la misma OIT. Hemos estado más de 4 años con la OIT en procesos de gobernanza y que ya no es cuestión de inventarse el agua tibia, pero hay que limpiar la corrupción que existe, desde el más alta esfera hasta lo mínimo, porque sí, desgraciadamente, todo funcionario del IES está corrompido. Fíjese el tema de las compras que se hacían en el IES. Nos decían que están ahí los proveedores, pero no se sabe a quién van a pagar primero, bajo qué proceso se le paga primero al uno, al otro, o lo que dicen el aceite que corre ahí para que les paguen. O sea, esto denunciado, no lo quieren denunciar públicamente, pero denunciado por los proveedores así, como nosotros decimos por debajo, y que no se atreven a denunciar porque quedarían fuera como proveedores del IES. Entonces, esto hay que verlo, esto se lo analizó en las mesas con el economista Francisco Cepeda. Entonces, esto es lo que hay que limpiar, es lo que hay que analizar. Con los cambios planteados, Edwin, ¿en qué plazo consideran ustedes los trabajadores que el IES podría enrumbarse? Bueno, nosotros consideramos que primero al gobierno le corresponde, y lo que hemos dicho conjuntamente con los empresarios, pagar y honrar la deuda con el IES. Primero habría que determinar cuánto es. Bueno, está determinado de alguna manera, son más de 24 mil millones de dólares, porque ahí están incluidos los bonos, porque los bonos tampoco no es que nos han pagado los intereses, pero no nos han pagado. Entonces, eso también hay que incluirlo. Están incluidos la deuda que se obtuvo por el tema de
de este congelamiento, del impago del 40% que se tuvo en la época de Correa, y que lo firmó el actual vocal de los trabajadores, que fue Clavijo, entonces, y que es Clavijo prácticamente. Entonces, esto es lo que tiene que honrarse y tiene que inmiscuirse dentro del presupuesto del Estado. Es decir, ¿pero había un estudio actuarial o no? El estudio actual puede hacerse, pero no puede dejarse de pagar por el pretexto de que se va a auditar. Fíjese, el gobierno anterior también nos decía, primero auditemos, después pagamos. Exacto. Pero ya se ha auditado un 25%, paguen lo que ya está auditado. Y en el proceso vamos auditando, vamos haciendo auditorías, vamos haciendo estos nuevos estudios actuariales y ahí veremos, pero no se puede dejar de pagar, porque si no esto se va acumulando. Entonces, hemos dicho que muy bien, veamos cómo vamos auditando, hagamos un nuevo estudio actuarial, un estudio de los bienes, pero honremos y pongámoslo dentro del presupuesto la deuda. Ese es un primer evento que nosotros hemos dicho. Y el segundo evento justamente es el tema de la corrupción y la gobernanza dentro del IES. En medio de todo esto, ¿no hay que dejar las calles, Erwin? Me parece que en estos momentos que vivimos de crisis es cuando menos debemos aflojar las calles. Porque el momento en que nos confiemos y el momento en que ojalá no quiera que el gobierno quiera hacerse de la vista gorda, entonces estaremos las organizaciones pendientes. Ahora me admiró que los empresarios también digan lo mismo, que ellos van a estar pendientes de eso, porque también pierde la parte empleadora, porque hay empresarios honestos que están al día. Nosotros decíamos, miren, ustedes están al día en los pagos, están cumpliendo, pero otros empresarios en cambio son morosos, más de 1.700 millones de dólares que ya tienen acumulado de deuda. ¿Cuándo les van a cobrar? ¿Qué dicen los honestos? ¿Cómo les van a cobrar? Entonces ellos dicen, nosotros no somos, y vamos a motivar a que estos empresarios paguen. Nosotros les hemos dicho en las con reuniones, nombres y apellidos. Bueno, no les hemos dicho con nombres y apellidos porque ahí le corresponde al Seguro Social, que ya tiene la lista de los morosos, pasar al directorio para que estos sean cobrados. O sea, a mí me parece imposible que no se pueda cobrar una deuda mediante varios aspectos normativos que da la justicia para poder cobrar. O sea, me parece que no hay la voluntad política y, como digo, ha habido intereses políticos del gobierno en proteger a ciertos empresarios, sobre todo de las élites económicas, que no se ha hecho este tipo de aspectos. Estaremos expectantes entonces, como siempre, sobre todo lo que se venga más adelante y que los trabajadores estén permanentemente allí observando lo que se pretende realizar de parte del Ejecutivo. Le agradezco, Edwin, por estar aquí. ¿Algún mensaje final para los trabajadores? Bueno, decirles a los trabajadores y a los afiliados que estamos pendientes, debemos estar pendientes en esta participación del rescate y defensa del Seguro Social. Vamos a tener nuestro congreso el 29 de este mes en la ciudad de Guayaquil, donde daremos pasos y daremos lineamientos del próximo que sea el representante de los afiliados, los asegurados, para rescatar el IES por el bien del país y por el bien de los afiliados y jubilados. ¿Y hay nombres, por cierto? No hay todavía nombres. Hoy tenemos una primera reunión para establecer los perfiles para poder ya ir calificando los candidatos. Gracias, Edwin, por estar aquí. Muchas gracias. Edwin Bedoya, vicepresidente de la Central Sindical CEDOCUT. Amigos y amigas oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online, este espacio alternativo Diálogo Abierto, ponemos punto final a este servicio noticioso en esta jornada de martes. Volveremos en los próximos días con más invitados para tratamiento de otros temas también de la coyuntura. Nos veremos el próximo día jueves. En la producción general, Enrique Velasco y este servidor Jorge Ñacato les decimos buenas tardes. Permiso. Exigimos que el gobierno y los empleadores paguen la deuda que mantienen con el IES, que nuestro seguro social sea despolitizado y administrado por sus propios dueños. Cárcel para los corruptos que perjudican nuestra institución. Medicina para las y los afiliados. El IES y BIES son de las y los afiliados, jubilados y campesinos, no de los gobiernos de turno. Firmes en la defensa del seguro social. CEDOCUT. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Ban Ecuador. Las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. CEDOCUT. Ha llegado el día de enfrentar a los que solo saben.
Conecta TV Radio Online presentó Diálogo Abierto. Diálogo Abierto. Un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia en Ecuador y el mundo. Bajo la dirección del licenciado Jorge Ñacato. Por Conecta TV Radio Online, martes y jueves a las 13 horas.